Para nosotros, en esta es algo muy que trae mucha sustancia, algo maravilloso cuando uno mira que la visión de la iglesia y la misión lo va a compartir con alguien que dice desde mi experiencia del servicio al Señor Jesucristo. De ahí a mí me empieza a interesar más porque sabemos que es un hombre de experiencia y en su experiencia pues nosotros vamos a ser enriquecidos en esta experiencia del servicio al Señor Jesucristo, esa expresión en cuando dice que desde ahí sale su punto de vista y todo lo del el deseo de la iglesia que se desea ver y los efectos que uno desea ver que realiza la iglesia en la comunidad, pero también en todo lo que el doctor César expresa de cómo quiere esos siervos del Señor ser fieles al Señor, fieles a la palabra. Entonces uno sabe que hay un material muy enriquecido para bendición de nosotros en esta conversación. Entonces, nuevamente bienvenido, nuevamente expresarle nuestro agradecimiento por la oportunidad que nos da de compartir con usted y de poderle hacer estas preguntas y esta conversación. Entonces, sin más preámbulos, creo que vamos a dar paso a la primera pregunta, que pues lógicamente está en lo de misión, en todo lo de la misión de la iglesia, y esa pregunta va a ir por el hermano Fran Atencia y nos llevará a ir conectándonos en ese orden. Doctor, bienvenido. Bien, muy buenas noches, doctor y compañeros, y profe Edison. Bueno, como bien lo dijo nuestro hermano Gerardo, mi nombre es Fran Atencia y voy a estar formulando la primera pregunta. Es una pregunta que nace de, desde su artículo, Mi visión de iglesia, una declaración personal. Eh, Leyendo en este artículo, nos llamó mucho la atención, bueno, nos llamó la atención varias cosas que usted expresa allí, como bien lo nombró nuestro hermano Gerardo, empezando que habla de su experiencia y bueno, teniendo en cuenta que es una declaración personal, teniendo en cuenta también que es un deseo suyo, pero que es un deseo que no es dado así de la nada o sin experiencia y sin conocimiento, ¿no? No es un deseo vago, por decirlo así, sino es un deseo que parte de su experiencia, de su conocimiento y de todo lo que ya usted, eh, bueno, eso que usted fue construyendo a partir desde su paso por universidad y también desde su trabajo, desde su mismo trabajo. Entonces nos llamó la atención eh, una frase que usted compone con dos palabras, ¿sí? Y queremos pues hacerle la siguiente pregunta. Dice así, doctor César Caurachín, en su artículo Mi visión de iglesia, una declaración personal a partir del inciso 3, usted hace mucho énfasis a una iglesia que desarrolla una misión divina humana, nombrando explícitamente esta frase en un aproximado de 5 veces. La pregunta es, ¿podría usted darnos un resumen de lo que es una misión Aquí en divina humana? Alemania. Pero De yo lo no que es sé una... de dónde es. Sí. Repite el final porque alguien abrió un micrófono. Ya lo cerramos. Oh, ok, gracias. Bien, voy a repetir todo para tomar la secuencia nueva. Dice así, en su artículo Mi visión de iglesia, una declaración personal, a partir del inciso 3, usted hace mucho énfasis a una iglesia que desarrolla una Ok. misión divino-humana, nombrando explícitamente esta frase en un aproximado de 5 veces. ¿Podría usted darnos un resumen de lo que es una misión divino-humana, pero a la vez que también no profundice más en cada una de estas dos palabras que componen esta frase? Esa es la pregunta, mi querido doctor. Entonces, queremos escucharle al respecto. Muchas gracias. Ok, eh, gracias por la pregunta, Frank. Ah,
La misión es estudiada de distintas perspectivas, ¿sí? Y al mismo tiempo puede ser, digamos, evaluada, valorada, cuestionada desde distintas perspectivas. Cuando nosotros hablamos de misión en teología, hablamos de la misión de Dios, la missio Dei, a la cual nosotros respondemos por la gracia de Dios, nosotros adherimos, ¿sí? Pero cuando nosotros nos involucramos en la missio Dei, nosotros, los seres humanos, con nombre y apellido, por ejemplo, César Calguachín, peruano, viviendo aquí, allá y en varios lugares, va a estar desarrollando el trabajo en Chile. Eso tiene toda una connotación, porque la humanidad del, del pastor, del evangelista, de la pastora, del maestro, no se desencarna de uno, sino al contrario, va con uno y se va enriqueciendo de las experiencias propias de uno, ¿sí? Por ejemplo, en el ministerio de Jesús eh, hubo apóstoles más equipados que otros, ¿sí? Tenemos allí a Pedro, Juan, que quizás eran eh, gente con una formación muy distinta a la de San Pablo. Pablo, por su formación, ya no solamente en la fe, pero por la formación académica, la formación rabínica, la formación farisaica, el dominio de las escrituras, el dominio de la cultura helenista, el mundo de la geografía de aquel tiempo, eh, lo llevó a realizar una misión en espacios y de maneras que los otros hermanos judíos, jerosolomitanos, no entendían demasiado, ¿sí? Y a veces habían conflictos, como aparece el conflicto con Bernabé. Eh, entonces, la misión divina y humana, número uno, lo que hace es afirmar en ese orden que la misión es la misión de Dios, pero que la realizamos nosotros, a veces con logros, a veces con fallas, a veces con alcances, a veces con desafíos, a veces con aciertos, a veces con desaciertos. Y como nos enseña las escrituras, cada logro eh, no es para nuestra gloria, sino lo contrario, es para la gloria de Dios. Y cualquier falla, desatino, desacierto, no es para la deshonra de Dios, sino es para reconocer que somos nosotros los que fallamos, ¿sí? Entonces, el concepto de divino y humano, no solamente para la misión, sino para otros aspectos de la teología cristiana, tiene que ser considerado. Eh, entonces, cuando yo repito la misión divina y humana, me refiero a ese aspecto, es decir, la conciencia de que no es nuestra misión, sino la de Dios, pero que finalmente la realizamos nosotros con las personas, el equipo de creyentes, hombres y mujeres que tenemos. ¿Sí? Ese es el sentido. Yo voy a tratar de responder lo más sucinto y claro para dar espacio a la que se puedan preguntar las preguntas que ustedes tienen y si hubieran otras, pues con gusto que, que se presenten, ¿sí? Gracias, doctor, muchas gracias. De verdad que, bueno, le agradecemos
su intención de querer atendernos en todas las preguntas que surgen. Pensando en lo que usted nos dice, es la conciencia de que de que no es nuestra misión, sino la de Dios, pero a la vez que esa misión la estamos desarrollando nosotros, ¿cierto? Es decir, en pocas palabras, es como Dios desarrollando su misión a través de seres humanos, a través de personas de carne y hueso. Em, Me lleva esto a pensar en algo y bueno, quisiera, no sé si usted también le gustaría decirnos algo así al respecto, ¿no? ¿Será que a veces olvidamos nosotros, como siervos del Señor, olvidamos de que la misión es de Dios y, y, y eso suscita otras cosas que de pronto no es lo que Dios espera de su misión? ¿Qué piensa usted, doctor, al respecto? Creo que sí, tiene razón en esa observación. Muchas veces pastores, pastoras, maestros, maestras y personas que están en cargos directivos en, en iglesias se olvidan que la iglesia no es la iglesia de ellos, es la iglesia de Cristo, que la misión no es la misión de ellos en el sentido que ellos la originan y la crean, sino es la misión de Dios. Nosotros somos colaboradores, como dice San Pablo, somos colaboradores de Dios, colaboramos, pero nosotros no originamos. Cuando nosotros pensamos que somos nosotros los que tenemos clara las cosas y nos olvidamos de orar para pedir que Dios nos dé claridad, que nos dé humildad para escuchar y aprender de los otros, entonces estamos enceguecidos. Cuando creemos de que ya conocemos todo y ya no necesitamos aprender nada y que estamos dispuestos a ir a cualquier iglesia, cualquier pueblo, cualquier casa, cualquier país, ya sabemos cómo hacer la misión, caemos en la idolatría de nosotros mismos, como suele pasar con algunas personas, porque de nuevo, no somos nosotros, pero en este caso el Espíritu Santo quien nos guía. Si algo aprendemos nosotros del libro de los Hechos, es que todos los avatares y todas las peregrinaciones, las experiencias agradables, no tan agradables, que ocurrieron en el libro de los Hechos, son un testimonio de que el Espíritu Santo estaba desarrollando la expansión de la iglesia y el cumplimiento de la promesa de Jesús en el capítulo 1, cuando él dice, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces, eh, efectivamente, eh, siempre tenemos que saber y tener siempre conciencia de eso. Nosotros no trabajamos en nuestra misión, trabajamos en la misión de Dios. Y esto es muy delicado por otro factor, y no quiero extenderme porque quiero dar lugar a otra pregunta, porque sé, pero podría hablar de esto con muchos casos. Pero ¿qué pasa con este tema? Pasa que muchas veces las iglesias toman como que, y los líderes de las iglesias toman que como que la misión de la iglesia que ellos lideran o que ellas lideran es la misión de esa iglesia. Pero también la misión de la iglesia es la misión de Dios. Es la iglesia como denominación o como presbiterio, como congregación, que interpreta qué es lo que Dios quiere que ellos hagan, cómo se está moviendo Dios en su barrio, en su comunidad, en su departamento, como es en el caso de Colombia.
y qué es lo que Dios quiere de ellos. Entonces, uno con humildad siempre tiene que saber que está en oración y leyendo las Escrituras, buscando la dirección de Dios para encontrar su guía en saber que está uniéndose a la obra de Dios en el mundo. Muchísimas gracias, doctor. Muy clara su respuesta y bueno, yo creo que entendible. Y bueno, creo que es hora de darle ahora el espacio a nuestro hermano Gerardo para continuar. Sí, no hay ninguna equivocación de que es enriquecedor esta conversación. Misión, la misión de Dios, la misión es de Dios y a mí algo que es interesante ahí es que los que fallamos somos nosotros. La misión es de Dios y los que en esa misión fallamos somos nosotros y ahí aparece lo humano y lo divino de Dios pues siempre aparece en ese amor inagotable, perdonando nuestras fallas y también en esa misión y en esa obra pues lógicamente que no se nos puede olvidar que nosotros estamos ahí, Dios haciendo su obra en nosotros y llevándonos a crecer en esa obra de la misión de Dios. La misión es de Dios, dijo el doctor César, la misión es de Dios, los que respondemos somos nosotros a esa misión. Y eso es lo que debemos tener claro, yo creo también siempre, de la necesidad que no se nos olvide, que solo somos colaboradores, pero la misión perfecta es de Él en todo tiempo. Doctor, muchas gracias, qué enriquecedor esta conversación, nuevamente lo digo, y vamos a seguir en esa riqueza de su conocimiento y de la bendición que Dios le ha dado para enseñarnos hoy y contestar la siguiente pregunta que también usted trataba en lo de la migración de mucha gente que sale de sus países y a esto se relaciona la siguiente pregunta que le va a realizar la hermana Sandra. Entonces, bien pueda mi hermana Sandra. Buenas noches, doctor César, profesora Ison y compañeros. Doctor César, en su artículo Hermenéutica, desde un contexto de inmigración, usted deja en relieve la grave situación de la población de inmigrantes en los Estados Unidos y habla del por qué las personas salen de sus lugares y países de origen, muchas de ellos dejando sus hogares, familias, hijos y demás, lo cual suscita otras clases de problemas en sus vidas, como la infidelidad a sus cónyuges, la formación de nuevas familias, enfermedades de transmisión sexual, etc. Además, es evidente que a simple vista se puede ver que la causa de la emigración es la desigualdad sociopolítica y económica de los países latinoamericanos. Sin embargo, me surgen las siguientes preguntas. ¿Es esta la verdadera raíz de este problema social o es algo más de fondo en el corazón del hombre? ¿En dónde debe concentrar la Iglesia su ayuda de solución a este problema netamente en el contexto social, gubernamental, o también debería trabajar para que aún los gobernantes que llegan al poder político tengan un corazón transformado por Cristo a través del Evangelio? Bien, buena pregunta. Mira, quisiera señalar dos cosas. Inicialmente, la categoría migración no fue identificada como un concepto teológico, sino más bien, como ha sido interpretado, como un concepto sociológico. ¿Sí? La gente entiende por migración como el movimiento de las personas de un lugar a otro. ¿Sí? Cuando hablamos de migración, hablamos de movimiento, desplazamiento de personas, familias, de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un departamento a otro, de un país a otro. ¿Sí? Eso es migración. Entonces, si es dentro de un país, se habla de
migración interna. Si se habla de una migración hacia afuera, hacia otro país, otro continente, se habla de migración externa. Entonces, migración es un concepto sociológico. Sin embargo, en los últimos, yo diría, 70 años, se ha estado trabajando este concepto sociológico como un concepto teológico. Y eso significa hacer teología social, teología política o teología sociopolítica. Entonces, esto ha llevado a una serie de estudios sobre el tema de la migración en la Biblia. Entonces, como el tema es bien amplio y a mí me gusta mucho, he escrito y he dado charlas, unas cuantas sobre el tema, yo quisiera resumir con algunos puntos y se los tiro como ideas para que a quienes les interesa puedan seguir estudiando allí en la Biblia y en algún otro material. Primero, la cuestión de la migración está dentro del propio ser humano, ¿sí? En Génesis capítulo 2, nosotros leemos que Dios creó al ser humano, a la humanidad, al Adán, en el capítulo 2, 6, 7, y dice que lo creó del polvo de la tierra, ¿sí? Adam, Adamá, del polvo de la tierra. Entonces, desde el comienzo, en la Biblia, ustedes saben que los primeros 11 capítulos de la Biblia son fundamentales como un paradigma teológico de lo que el Pentateuco, el Hexateuco, Tetrateuco o Eniateuco quiera pensar de acuerdo a la visión que ustedes tengan sobre la Biblia hebrea. Pero al ponerse en el comienzo, nos presenta la cosmovisión del Antiguo Testamento sobre el ser humano. El ser humano está pegado a la tierra, pertenece a la tierra. Y cuando digo tierra no me refiero a la casa ni al barrio donde tú te criaste, sino a toda la tierra, porque del polvo fue tomado y el polvo se refiere a la tierra, ¿sí? Muy bien. Entonces, en primer lugar, esto es como un dato para presentar la cosmovisión del ser humano como pegado a la tierra. Cada vez que el ser humano está pegado a la tierra y se va o se desplaza, sufre. Entonces no hay migración feliz. Eh, la migración siempre va a referir a desencarnarse, desenraizarse. ¿Por qué? Porque el ser humano está pegado a la tierra. Entonces, eso en primer lugar. En segundo, el Antiguo Testamento, particularmente el libro de Génesis, está cargado de relatos de migración. Por ejemplo, Abraham tiene 3 migraciones y ninguna de las migraciones son impulsadas por la fe. La fe está con Abraham, pero Abraham migra porque hay hambre en el lugar donde él vive. Abraham sale de un lugar y otro a causa de su fe, a causa de su rechazo a la idolatría, según algunas leyendas extrabíblicas judías. Pero si ustedes leen Génesis 12 y Génesis y los otros restos de capítulos donde se presentan las 3 migraciones de Abraham, Abraham sube, llega a Canaán, de Canaán se va a Egipto, después regresa a Canaán y después de Canaán se va a otra tierra y regresa, no porque está paseando, sino porque está buscando de dónde comer. ¿Y por qué migra la gente? Les digo que los latinos cuando llegan a Estados Unidos no vienen acá a buscar la playa de Miami, ¿eh? La gente va a buscar trabajo, donde sea. Entonces,
Y podríamos hablar más, dos cositas más. El Antiguo Testamento, o mejor, o particularmente el Pentateuco, fue terminado en época de migración, en el exilio babilónico. La mayoría de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, casi todos fueron escritos fuera de lo que uno llama Israel. Entonces, ya entonces encontramos que el tema de la migración y el exilio va tomando un carácter teológico, porque así como el exilio representa el espacio para el armado del llamado Pentateuco, así también el ciclo de Abraham en el libro de Génesis nos muestra que aún en la migración por razones históricas de hambre y de miseria, que la gente se mueve porque está buscando de dónde comer o cómo encontrar alimento en medio de la hambruna, que eran uno de los problemas típicos de aquel tiempo, en esas experiencias históricas, Dios acompaña al migrante. Dios está en todas tus experiencias, por más que a veces sean un poquito cuestionables. Fíjense que Abraham, cuando llega a Egipto, ¿qué dice de su esposa? Cuando se encuentra con el rey de Amalek en su otra peregrinación, ¿qué dice de Sara? Dice lo mismo. Un poquito lo hace por varias razones, al decir que ella es su hermana y no su esposa. En fin. Entonces, en medio de esos avatares y circunstancias un poquito duras, porque la experiencia de migración es un contexto histórico particular en donde algunos valores y algunas costumbres, a veces serias que uno tiene, en medio que las trastoca, y esto pasa en todas partes, lo vemos en el caso de Génesis, lo vemos en otros lugares también, lo vemos en Estados Unidos, acá se ve mucho con gente de iglesias que llegan y demás. En medio de todas esas experiencias un poquito a veces eh, que a la gente le preocupa, Dios sigue obrando. Fíjense, los hermanos de José lo vendieron como esclavo y la esclavitud es otra forma de migración, pero migración forzada porque es involuntaria, te fuerzan a irte a otro lugar. ¿Se entiende? Eso es migración forzada. Sin embargo, todos ustedes saben, ya que son creyentes, saben de que Dios estaba en su providencia, guiándolas, a pesar de las cosas malas que pasaban con José, Dios hacía de las cosas malas que resultaran finalmente cosas buenas para él y para la familia de Jacob. Entonces, hay que ver el concepto que, si bien es cierto, es sociológico, es sociopolítico, como ustedes quieran llamarlo, pero sin lugar a dudas es un tema teológico. Ahora, ¿qué de la iglesia sobre este tema para cerrar esta respuesta? La iglesia debe ser una iglesia que recibe a los migrantes que vienen, sea, ustedes están en Colombia, pero acá yo me he cansado de predicar en distintas iglesias a latinos y no latinos, a anglos, afroamericanos, que la iglesia debe de recibir a los migrantes documentados o indocumentados. ¿Por qué? Porque la falta de documentos no significa pecado, como algunos equivocadamente lo entienden. ¿Sí? Estar sin papeles es estar sin papeles. Uno tiene que ajustar su situación migratoria, pero la situación migratoria lo determinó el Departamento de Migraciones de ese país. Pecado es quebrantar las leyes de Dios, ofender, robar al prójimo, matar al prójimo, etc. No voy a definir a ustedes qué es pecado.
Entonces hay que definir, hay que entender bastante bien porque muchas veces las iglesias, pastores y pastoras crean culpa en los migrantes, en lugar de ser una iglesia sanadora, una iglesia restauradora, una iglesia que cobija, como Jesús cobijaba aún a la mujer sirofenicia y recibía a cualquier gentil que venía a él. ¿Sí? Entonces, la iglesia debe ser una iglesia que recibe a todo tipo de migrantes. ¿Sí? Y yo sé que en Colombia hay muchos migrantes, conocemos también muchísimos en Barranquilla, lo mismo que en Perú, sé que también es así en Chile y demás. eh, y la iglesia debe de pensar, estudiar qué dice la Biblia sobre esto. Jesús mismo llegó a ser un migrante de migración y desplazamiento interno, porque él era de Galilea y se fue al sur. Y es como que ustedes sean de Barranquilla y se vayan a Bogotá, o sean de Ibagué y se vayan qué sé yo, no sé, a Cartagena, y así. Eso se llama, hoy en día, en términos de migración, se llama migración interna. Y siempre que uno se va, ¿por qué se va? O para estudiar, o para trabajar, o porque se casó y su esposo y su esposa viven por allí. Las razones de migración varían, pero la migración existe. Siempre hay que diferenciar la migración voluntaria de la migración involuntaria. Cualquiera sea el tipo de migración, siempre es dolorosa. Entonces, esto. Tercera cosa que hay que nosotros tenemos que entender. Las iglesias en América Latina fueron fundadas todas por migrantes de distintos tipos, aún la iglesia católica, lo mismo que la presbiteriana. ¿Ustedes creen que los misioneros presbiterianos que fueron a Colombia fueron por las playas de Cartagena? Aunque llegaron por ahí, no fueron a pasear, eran migrantes, temporales, pero migrantes. Yo, yo estoy viajando, como les había mencionado, el hermano, a Chile, vamos con mi esposa, pero bajo la categoría de migrante, o sea, visa temporal para trabajo religioso. Eso es una migración. A mí me ha tocado viajar, migrar de Lima a Buenos Aires, de Buenos Aires a Carolina del Norte, de Carolina del Norte a Barranquilla, de Barranquilla, ahora aquí a Atlanta, que nunca había pasado, pero ahora estoy acá un año casi, un poquito más, y ahora estamos yendo a Chile. No piensen que migración es siempre una cosa eh, involuntaria, a veces puede ser voluntario, por eso hay que diferenciarlo. Lo que siempre hay que entender es que la migración es dolorosa, pero yo quisiera, antes de cerrar, ahondar en el primer punto, porque creo que es importante, por la pregunta y para información también de ustedes. La migración, así como en el caso de Abraham, era por razones históricas, hambre, no había, porque había sequedad en parte de la tierra y tenía que viajar a Abraham para encontrar de dónde comer. Eh, Hoy en día no podemos dejar de entender la migración latinoamericana o la gente de países del Medio Oriente o del África y del sureste asiático a Europa, a Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, eh, Corea del Sur, o los países más desarrollados en sus regiones, sus continentes. No se puede entender estas migraciones sin entender los efectos negativos del cambio climático. ¿Cómo afecta esto en los trabajadores del campo? Los tratados de libre comercio que, por un lado, favorecen
pero por otro lado empobrecen a los agricultores nacionales. ¿Sí? Entonces hay que tener una comprensión un poquito mayor de las causas de la migración. ¿Sí? Entonces, puede ser un trabajo de alguno de ustedes que le interese entender la migración en la Biblia. ¿Por qué la gente migra? Y hoy en día, ¿por qué la gente migra? ¿Por qué creen ustedes que los venezolanos se van de Venezuela? ¿Por qué creen ustedes que antes los colombianos se iban a vivir a Venezuela? ¿O por qué creen que los latinos viajan a Estados Unidos? ¿O por qué creen ustedes que otros países, otros suramericanos se van a estudiar a Argentina? Hay varias motivaciones, varias causas de la migración. La clave es que Dios es el Dios de los migrantes. Acompaña siempre. En donde sea que vaya usted, cualquiera sean las causas de su migración, y a veces, como sea que esté su vida, porque a veces la vida no están tan regularizadas como quisiéramos que estén, pero Dios siempre está con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios misericordioso y es por la gracia de Dios que Dios está con nosotros. Si fuera por nuestros méritos, por nuestro buen comportamiento, por lo digno que somos, o por lo bien que nos comportamos, o los excelentes padres, madres, etcétera, que somos, y capaz que no sería tan así. Pero la presencia de Dios en la vida de la gente siempre es por la gracia de Dios, es por su misericordia. Gracias, doctor César. Nosotros somos testigos de la fidelidad, del amor, de que Dios está presente con cada persona porque Él se interesa, pero también esta es una reflexión para nosotros como iglesia, que recibamos a las personas, que sanemos, que restauremos, que demos de lo que Dios nos ha dado, porque sabemos que no es fácil para ellos, porque están lejos de su contexto. Y a través de la pandemia experimentamos algo que fue la migración interna. Yo vivo en Purificación, Tolima, municipio del Tolima. Mucha gente de Bogotá vive acá en Purificación, compró lotes, hicieron casas y no fue fácil para ellos, empezando el clima, todo, adaptarse aquí, empezando que esto es un pueblo y venían de una ciudad. Pero qué bueno es saber que en medio de estos procesos la iglesia hace presencia. ¿Cómo? Ayudándoles, acompañándoles a ellos para que ellos no se sientan que están lejos, sino que ellos se sientan que es parte de esta familia. Muchas gracias, doctor. Mira, Bueno, sigue interesante. Y aquí vemos causas de la migración. Y ahí escuchando toda la reflexión, entonces uno puede llegar a que hay migración por hambre o por necesidad, pero también hay migración forzada. En lo que yo analizaba ahí también hay migración por causas de misión, que creo que es lo que hace mi hermano, por la misión, migra a un lugar y a otro. Pero ahí también no sé si está la causa, si estaré errado en esta parte o no, pero también puede estar la causa de la migración por la inconformidad del hombre o del ser humano, porque yo conozco gente que ha estado muy bien, yo digo, están bien y venden sus cosas para irse por el hueco, como lo llaman, arriesgando la vida, y yo digo, ahí nace una migración, es por inconformidad del hombre, por la insatisfacción que creo que nace desde Adán y Eva cuando no se conforma con todo lo que Dios les permite. muy bien, gracias por ese énfasis, Gerardo. Uno de los principales, si no el primero de los derechos humanos fundamentales, es el derecho del ser humano a la búsqueda de su felicidad. Lo que es la felicidad de uno, quizás no sea tu felicidad,
pero es su derecho a buscarlo. Mientras tanto, no interfiera con tu derecho a felicidad y afecte a los demás. Eso es uno de los el primero y de los derechos humanos fundamentales. Así que sí, en esa misma línea, menciono esto. Muy bien, excelente. Qué bueno. Creo que el tema sigue bien interesante y ahorita la siguiente pregunta que le van a formular tiene que ver con algo que hoy en día nos pone a pensar a muchos o todos llegan a ese pensar, o hemos llegado a ese pensar de cuál es la iglesia, los tipos de iglesia, eh, dónde está la verdadera y todo esto. Entonces, la siguiente pregunta creo que es bien interesante también, bien enriquecedora. Entonces, ahí lo dejo con mi hermano Fran para que realice la siguiente pregunta. Gracias, hermano Gerardo. Bueno, doctor, aquí le vamos a formular la siguiente pregunta. Bueno, esta siguiente pregunta nace del video donde usted explica los tres modelos contemporáneos de misión de iglesia en América Latina, de la misión de la iglesia en América Latina. La iglesia te dice en este video que hay tres modelos de iglesia o tres tipos de visión de iglesia, ¿sí? Y está la iglesia que se percibe a sí misma como el reino de Dios, la iglesia empresarial o aquella que nace, que es de una familia y hace como un negocio, o se toma como un negocio. Y también nombra una última que es una iglesia de transformación integral. Usted da a entender que la última, aquí mencionada, es como la forma más correcta, ¿cierto? La forma de visión más correcta. Ya que esta iglesia tiene una fe de forma vertical con Dios y horizontal hacia la comunidad o a la sociedad. Y su fin es el desarrollo de la sociedad y la comunidad. Sin embargo, usted expresa que este tipo de iglesia no se ve a sí misma como el reino de Dios, sino que entiende que hace parte o que está dentro del reino de Dios. Aún me llama la atención una frase que usted usa y dice que ella se ve como solo un chispazo del reino de Dios y que las demás organizaciones e instituciones gubernamentales que buscan el bien y el desarrollo de la comunidad también son y hacen parte de esa, digamos, de esa misión, el reino de Dios. De esto nos surgen dos preguntas, doctor. Dice, la primera, lo que quiere decir usted es que el reino de Dios está dirigido en primer lugar a los problemas sociales de la comunidad antes que a los problemas internos del corazón del individuo. Segundo, si la iglesia hace parte del reino de los cielos y solo es un chispazo del mismo, que las organizaciones gubernamentales también son y hacen parte del reino, quiere decir que si la persona no quiere ser cristiana y pertenecer a la iglesia, pero trabaja y hace parte de una de estas organizaciones, de igual forma tiene parte en el reino de Dios también. Muy bien, muy buena pregunta. Fíjense, el reino de Dios, por definición, no es la iglesia. ¿Sí? La iglesia, el reino de Dios es la acción de Dios en la historia, en donde Dios va desarrollando y extendiendo, promoviendo y realizando su reino en el mundo en el que nosotros vivimos. La iglesia, voy a hablar aquí como teólogo reformado, ¿sí? Entonces, la iglesia tradicionalmente se dice que empieza en Pentecostés, ¿sí? El domingo pasado celebramos el nacimiento de la iglesia, el cumpleaños de la iglesia. Pero como teólogos reformados, ustedes saben, Calvino y otros reformados dicen, la iglesia empieza en el Antiguo Testamento, en Génesis.
con Adán y Eva. Bueno, eso es una pretensión teológica de querer ir más allá para encontrar la existencia de la iglesia, por ejemplo, uniéndolo al pacto de Dios con Abraham, a la promesa hecha a, a Adán y Eva de parte de Dios, ¿sí? Pero digamos, Jesús aparece en un tiempo particular de la historia y la comunidad de discípulos aparece en un periodo particular de la historia. Un periodo y una presencia de estos discípulos y de Jesús que está atestiguado no solamente por las escrituras cristianas, sino también por documentos extrabíblicos judíos y por documentos, textos latinos, romanos. Entonces, la iglesia comienza allí técnicamente, ¿sí? Teológicamente, en la tradición reformada, vamos al pacto, vamos llegamos hasta Adán. Ahora, el reino de Dios también estuvo desarrollándose con el pueblo de Israel, ¿sí? Pero con la venida de Jesús, Jesús es no un profeta más, aunque era un profeta, ¿sí? Jesús es la palabra de Dios hecho carne, ¿sí? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, y ahí se usa el término logos, era Dios. Y ese verbo se hizo carne, ese logos se hizo carne, el logos de Dios, ¿sí? Entonces, Jesús es la palabra de Dios encarnada, como lo entendemos en la tradición reformada. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el tema del reino de Dios? Que Jesús llega, forma a sus discípulos, es asesinado en la cruz, resucita al tercer día, los discípulos esperan y al llegar el Espíritu Santo, en cumplimiento de la promesa de Jesús, el grupo de creyentes están realmente con todo lo que caracteriza a una iglesia. La presencia del Espíritu Santo, están en oración, están estudiando las escrituras, están compartiendo para las necesidades de unos y otros, cantan y alaban al Señor, cosas que hace una iglesia. ¿Sí? Entonces, igualar la iglesia con el reino de Dios no es correcto. Fue la visión de la iglesia, de la iglesia católica o la iglesia católica, la iglesia romana, católica romana, eh, cuando se unió al Estado y después implementaron toda la teología de la iglesia como el reino de Dios, ¿sí? Pero el reino de Dios es mucho más grande que la iglesia, porque fue antes de la iglesia. De lo contrario, caeríamos en este error que la misma Iglesia Católica ha corregido, para decir que, bueno, realmente fuera de nosotros hay hermanos separados también, ¿sí? No llegan a decirnos hermanos plenos, pero hermanos separados, según los documentos del Concilio Vaticano II. Y la Iglesia Católica también está ayornándose al respecto. Entonces, es muy importante para el trabajo cristiano y el trabajo teológico entender que la iglesia es un reflejo, es una chispa del reino de Dios, pero el reino de Dios es muchísimo más grande. Eso tenemos que siempre saber. Por eso, cuando inclusive rezamos el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó Jesús,
decimos, venga tu reino. No decimos, venga tu iglesia, porque la iglesia somos nosotros, ¿sí? La iglesia militante, en términos reformados. Pero decimos, venga tu reino, que venga aquella plenitud de tu soberanía realizada en la tierra, que todavía no está realizada, pero que está en llegada, está en desarrollo, en donde la iglesia trabaja para expandir el reino de Dios, ¿sí? Y demás. De hecho, eh, desde la perspectiva teológica, podemos decir que Jesús encarna el reino de Dios en su propia vida, ¿sí? Encarna todos los valores, todo aquello que es deseable como reino de Dios está encarnado en Jesús, Dios y verdadero hombre. Entonces, cuando decimos o digo eso en el video, en la charla, me refiero a ese tema, ¿sí? Por eso un cristiano debe de trabajar y servir fielmente a Dios en su iglesia, pero no solamente en su iglesia, porque al servir fuera de las paredes de la iglesia, a la comunidad, también está sirviendo a Dios. Martín Lutero decía que si un padre está cambiando los pañales de su hijo, está sirviendo a Dios. Y no creo que cambiar los pañales del hijo de uno sea el trabajo del pastor o una tarea de la iglesia, es la tarea familiar. Entonces, bueno, creo que con estos ejemplos estoy tratando de clarificar de que la dimensión de lo sagrado supera la iglesia. Tiene que ver con la presencia activa de Dios en el mundo, ¿sí? Pero también cuando hablamos de los tres modelos de iglesia, entonces, por lo tanto, ese modelo que promueve a la iglesia como reino de Dios es una mirada errónea, fatídica, cruel, porque destroza a todo aquello que no esté dentro de la iglesia. La segunda mirada de la iglesia como empresaria o como un business donde el pastor es un CEO, es una imagen indeseable de la iglesia, porque la iglesia no existe para hacer plata, que es lo que hace una empresa. La empresa no es una fundación sin fines de lucro. Eso puede ser una ONG, pero una empresa, un trabajo que es legítimo, ¿está para qué? Para producir dividendos, producir ganancias, y así paga a sus empleados, el dueño gana su dinero, son cosas legítimas, pero la iglesia no está para hacer plata. El pastor no debe despuntar o buscar miembros de la iglesia o aumentar su membresía para que aumente su sueldo. Eso es una cosa y una práctica detestable que se ve y se escucha en muchas partes, lamentablemente en este tiempo. O que el pastor decida pasar la iglesia como si fuera su tienda o si fuera un estadero o un negocio que se lo pasa a su hijo. La iglesia es la comunidad de creyentes en Jesucristo que se adoran, que se reúnen para adorar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, para compartir en sus necesidades, para sus necesidades, para orar, para cantar, para animarse, estimularse a las buenas obras. Sí, estoy recitando el contenido de lo que dice Bonhoeffer en su libro sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un negocio. Lamentablemente, es el modelo que más está propagándose y multiplicándose en este tiempo. Nosotros como teólogos tenemos que tener una mirada crítica hacia el modelo anterior, pero también a cualquier modelo existente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, la iglesia es la comunidad de creyentes, no es la familia de Juan. La iglesia no es la familia del hermano Juan Pérez, o es la familia, está compuesta por la mayoría de los familiares de el hermano Luis Manrique. No, señor, no, hermana.
La iglesia es la comunidad de creyentes en Jesucristo que siguen confiadamente a Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es el archipoimen, el pastor principal. Aquellos que se hacen pasar por pastores de iglesias o que se hacen pastores para manipular iglesias deben de estar atemorizados, porque en 1 Pedro 5, del 1 al 5, se advierte, tengan cuidado, porque viene el príncipe de los pastores, el archipoimen, y les pedirá cuenta por lo que hicieron con su rebaño. Los pastores somos colaboradores con Cristo de su rebaño. Por más que seamos pastores, ancianos gobernantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en este sentido, una iglesia con una misión integral, podemos cambiarle el nombre si quieren, pero la idea es que la misión de la iglesia no es solamente atender las necesidades espirituales de las personas, sino las necesidades integrales en la medida de sus posibilidades. Quisiéramos hacer mucho como iglesia, pero a veces no tenemos todos los recursos o se nos escapan de las manos, pero está en nuestro corazón. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos que se dice claramente para aquellos que solamente quieren ver la misión como una cosa puramente espiritual, el Nuevo Testamento dice, ¿cómo puede decirle al hermano, yo te amo, pero realmente no cubro tus necesidades? El motor de la misión es el amor de Dios, que nos lleva a buscar que el hermano crezca espiritualmente, pero también que pueda suplirse en sus necesidades materiales. ¿Sí? De eso el Nuevo Testamento está lleno, está lleno. Y, y gracias a Dios, porque fíjense ustedes que de no ser así, muchas de las ayudas que recibe Colombia, que recibe Perú, que reciben los otros países de América Latina y el mismo Estados Unidos, no recibiríamos esa ayuda para desastres, ayudas para situaciones de ciclones, inundaciones que ustedes ven que ocurren. ¿De dónde creen que viene el dinero de las iglesias? Las iglesias lo dan destinado específicamente para asistencia en casos de desastres, en casos de inundaciones, o para ayudar a familias que no tienen casas. Ustedes habrán escuchado de Habitat for Humanity. Habitat es una organización que van y construyen casas. Entonces, claro, este aspecto que va más allá de la iglesia, tiene que ver con la misión de la iglesia, tiene que ver con la misión de la iglesia. Porque la misión de la iglesia es transformar la realidad de pobreza, de injusticia, de desigualdad, de discriminación, en un contexto de igualdad, de respeto, de vida digna, de trabajo y etcétera, para cada familia, para cada persona. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Excelente respuesta y bueno, creo que es impactante, más que impactante, también enriquecedor todo esto que usted nos está diciendo aquí acerca de lo que es la misión de la iglesia y acerca de el error que muchas veces se comete en verse como iglesia a sí mismo como el reino de Dios, o a sí misma como el reino de Dios, ¿no? Y yo creo que esto hace un daño también en cuanto a que podemos llegar a creernos los únicos, por lo cual, por el cual, o el único medio por el cual Dios está obrando en este mundo. Y bueno, eso nos llevaría a apartarnos y a separarnos y quizás a mirar lo bueno que pueden estar haciendo también otras organizaciones, como nada, como con desprecio, y creernos solamente nosotros los únicos, los buenos y el reino de Dios.
Entonces, creo que eso es enriquecedor. Y bueno, muchas gracias, doctor, de nuevo. Muchísimas gracias. Aquí le paso a nuestro hermano Gerardo la palabra. Bueno, gloria a Dios. Eh, Creo que es muy claro que la iglesia no es el reino de Dios. La misma palabra dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No se ha acercado la iglesia. En esa parte nos queda totalmente claro. Eh, por ahí vi otra preguntita que creo que más adelante va a salir, que queda ahí como en este punto, pero es muy bueno y seguimos diciendo lo mismo, muy enriquecedor esta conversación. Y en ese orden, para no demorar la otra pregunta, porque la otra pregunta sigue conectada con lo de iglesia, de la formación, de cómo debe ser iglesia. Entonces, seguiremos sigue como conectado ahorita esta siguiente pregunta que le va a realizar mi hermana Sandra. Doctor César, en el artículo Mi visión de la Iglesia, una declaración personal, en cuanto a la organización de la Iglesia, inciso C, nos habla sobre la integración de las personas no creyentes en los programas de la Iglesia. Primer pregunta, ¿de qué forma podemos involucrarlos en los programas de la Iglesia sin que ellos sientan que son salvos por el hecho de participar de las mismas? Segunda pregunta, ¿cómo hacerles saber que esto se hace, entre otras cosas, por amor al prójimo, responsabilidad social de la iglesia y por obediencia a la palabra? Muy bien, buena pregunta. Fíjense ustedes, aquí estamos hablando ya y entrando a un aspecto que ese tratadito que tú mencionas fue mi discurso después de mi ordenación, allá en el 94. Había predicado el hermano René Padilla, habían estado los hermanos allí después de la imposición de manos, entonces me invitaron a dar mi, como una suerte de palabras, y eso es lo que yo escribí. Entonces, allí un poco me refiero a lo que se ha venido después trabajando mucho en estos últimos años, en los últimos 30 años, eh, es el tema de el diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. ¿Qué es el diálogo ecuménico? El diálogo ecuménico es un diálogo con otros hermanos y hermanas de otras iglesias, de otras confesiones, pero también cristianas. Puede ser pentecostales, luteranos, católicos, eh, discípulos de Cristo, metodistas, etc. Y así como hay diálogo ecuménico, también hay trabajo ecuménico para algunas cosas, ¿no es cierto? Y también hay cultos ecuménicos, que son hermosos. Todas estas cosas ecuménicas son maravillosas porque aprendemos de otras maneras de entender la fe por otros hermanos y hermanas que también creen en Jesucristo, que también creen en el Espíritu Santo, que también experimentan la gracia de Dios, que también eh, reciben y participan en los sacramentos y demás. Eh, pero también tiene que ver con otro aspecto mayor, lo que señalaste, Sandra, en tu pregunta, que es el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso es más allá que un diálogo ecuménico, es un diálogo con gente de otras religiones, ya no cristianas. ¿Qué puede ser? Puede ser budista, puede ser judío, puede ser eh, islámico, etcétera. Un diálogo que en primer lugar tiene como característica la puesta en humildad de sentarse a escuchar. Segundo, la apuesta de dar un cambio de giro a la historia humana de la religión que solamente cuando se han encontrado ha sido para pelearse. Usted en este tiempo
tiene la oportunidad de sentarse para hablar y no para condenarlo, no para eh, perseguirlo como ha pasado en siglos pasados o y qué sé yo, la historia cristiana no es muy feliz con este tema. Sean católicos, sean protestantes, la cosa no es tan mejor con algunos sectores que nos gustaría que sean mejores. Entonces, el diálogo interreligioso es sentarse para escuchar, para aprender, ¿sí? Eh, y entonces, así como también hay trabajo, eh, digamos, eh, diálogo ecuménico y trabajo ecuménico, también hay trabajo interreligioso, que cosas que se pueden hacer con personas que no son parte de la iglesia y que pueden hacerlo. Fíjense, yo les hago una pregunta. Si ustedes hacen un torneo de fútbol de la iglesia, ¿tienen que ser cristianos todos para jugar a fútbol? Me parece que no. ¿Pueden los que no son cristianos participar en un campeonato de fútbol que hace la iglesia? Yo creo que sí. Yo crecí en una iglesia donde cuando yo llegué, yo tenía 12 años, teníamos en mi clase cerca de 40, 45 personas, de 12 a 14 años. Después pasé a la clase de 15 a 17, escuela dominical estoy hablando, ¿verdad? Y éramos 50 personas. Los sábados teníamos la mañana, actividades deportivas con devocional para niños de 9 a 12. En la tarde empezaba de 2:30 a 5:30 para chicos de 12 hasta 17 años. Y desde las 6 de la tarde hasta las 9 comenzaba para jóvenes. Nuestro grupo de jóvenes mayores, nosotros llegamos a tener 120 jóvenes. Hacíamos actividades deportivas, hacíamos campamentos, iba gente de la iglesia, no, iba gente no de la iglesia, participábamos en concursos bíblicos, campeonatos, espada bíblica, no sé si conocen esa terminología, una cantidad de cosas. ¿Y saben qué? De esa iglesia, a ver, déjenme pensar. De los años 80 hasta acá, han salido como 30 pastores. Entonces, yo soy uno de ellos. Mi hermano también, que es pastor, y una cantidad de gente. Hermanos, usted no sabe cómo toca la vida de la gente. No pensemos que nosotros controlamos el obrar de Dios, ni tenemos el control de propiedad o el sello de controlar, de a este sí, a este no. La tarea de la iglesia es abrirse para involucrar gente de la iglesia y gente no de la iglesia. Obviamente, para asuntos que tienen que ver con la fe, o no, dirigir un estudio bíblico, o qué sé yo, predicar y cosas así, habría que ver, sería una cosa quizás discutible, ¿verdad? Pero no me estoy refiriendo a eso cuando hago referencia, Sandra, a que tenemos que incorporar e invitar a las personas. Porque de por sí es difícil que la gente que no es creyente quiera ir a una iglesia evangélica. Si una persona no creyente, no evangélica va a tu iglesia, es porque algo le ha llamado la atención. Yo te digo esto como pastor y plantador de iglesias. Cuando un no creyente o no evangélico va a tu iglesia, sea católico o no sea nada, es porque algo le ha llamado la atención. Cada cosa, cada palabra de incorporación o de rechazo es la expresión del Dios que representa la iglesia como espacio sagrado.
Eso no quiere decir, en lo que menciono en el texto, que uno debe recibir dentro de la membresía de la iglesia a personas no cristianas. Eso es otro tema. No me estoy refiriendo a eso. Estoy diciendo que nosotros tenemos que abrir la iglesia. Y yo les digo que, eh, que hay muchas cosas que pasan, muchas cosas lindas. Eh, Podría contarles varias anécdotas, pero el tiempo nos gana. Pero, ¿qué quiere decir esto? Para resumir esa pregunta, que puede sonar extraña, de incorporar y animar a gente no cristiana, no creyente que se incorpore a actividades de la iglesia, es porque la gente, si alguien no es creyente y va y vuelve a ir y vuelve a ir, ¿qué te está diciendo como pastor, como pastora? Me interesa tu grupo, me atrae lo que ustedes hacen. ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros? Cruzándonos de brazos y decir, no, hasta que usted no haga esto, usted no puede participar en ninguna iglesia. Puede ser la respuesta de algunas comunidades o algunos pastores. Y mi propuesta es abrir, dejar espacio, porque el camino de la conversión la determina Dios, la determina el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos de Dios y debemos, como pastores y pastoras, debemos ser generosos. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Dios es muy generoso con nosotros. Es muy generoso con muchos de ustedes y con todos. Fíjense, yo siempre digo, si Dios nos midiera y nos tratara con la misma vara rígida con la que algunos pastores y líderes tratan a los demás, ay, 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 ay. No estoy hablando de locura ni permisividad, no estoy hablando de eso, pero me entienden a lo que quiero decir. Tenemos que expresar a ese Dios de gracia, de misericordia, de amor y de justicia. Bueno, esa sería mi respuesta. Gracias, doctor César. Esto me lleva a mí a reflexionar de qué manera nosotros podemos mostrar otra faceta de la iglesia allá afuera, ¿no? De qué manera nosotros podemos organizar programas en los cuales empecemos a involucrar, ¿no? Porque es enriquecedor escuchar, pero qué bueno es practicar, qué bueno es hacerlo, qué bueno es empezar a ejecutar todo lo que se aprende, ¿no? Y también algo que me llevaba a reflexionar es la humildad, que debe ser tan importante en el corazón de un pastor en el momento de reunirse y aprender a escuchar otros conceptos, porque casi siempre un pastor cree que él tiene la razón y son solamente los programas y los eventos que él lleva a cabo los que son los verdaderos. Y también hay algo que les impide el compartir, el involucrarse con otras denominaciones, es el que se me va a llevar el alma, se me va a llevar los hermanos se van a ir para otra congregación. Entonces está como esa rivalidad, como ese miedo a compartir y no, de pronto no han entendido que la iglesia es de Cristo y no es de ellos, ¿no? Entonces esto también nos lleva a nosotros a soltarnos, a salir, a movilizarnos y a empezar a trabajar, porque hay mucha gente con muchas necesidades que a gritos nos están llamando a nosotros y es como dice el doctor, Dios ha sido demasiado generoso con nosotros y de esa misma manera nosotros también podemos dar. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Podría repetir la pregunta específica, por favor? Si es que hubiese, no lo he No, solo- entendido bien. ¿De qué forma podemos involucrarlos en los programas de la iglesia sin que ellos sientan que son salvos por el hecho de participar de las mismas? Creo que es lo que mencioné hace un ratito. no, ¿Sí? lo que ella estaba diciendo era la reacción a tu respuesta, Ajá. pero no era la nueva pregunta.
Ok, que estaba sí, sí. reaccionando. Por supuesto. Claro, claro. La persona no había entendido si era una pregunta o qué. Pero está bien, Sandra. En tus manos, Muy Gerardo. bien. Eh, Muy interesante. Escribieron por ahí. Eh, si hiciéramos actividades de la iglesia y no pudiésemos incluir a los que no son miembros de la iglesia, querría decir que nosotros, si los que no son de iglesia, según nosotros, hacen una actividad, nosotros no podríamos participar de ella. ¿Sí? Si el campeonato de fútbol es de la iglesia, deben ser los miembros de la iglesia, dijeron por ahí todos, o la actividad deportiva, pero ahí a mí de una vez me salió una expresión, una pregunta. Yo juego campeonatos de fútbol acá donde pastoreo y los campeonatos no los organiza la iglesia, pero yo... Es malito para jugar, pero juega. Entonces ahí me preocupaba porque yo dije, venga, porque, y la hermana decía, ¿cómo hacemos para que la iglesia esté allá? Y si la iglesia somos nosotros, nosotros con nuestro testimonio y nuestro ejemplo cuando salimos y participamos de esas actividades, si somos iglesia, estamos vinculando la iglesia con ellos. Lo que pasa es que, según lo que yo entiendo, ¿no? La iglesia se quiso como apartar, como decirle, como si el Señor nos hubiera dicho que no somos de este mundo y el Señor nos dice que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo para impactar como lo que es, que los demás vean que nosotros podemos participar de todas las cosas siendo luz, mostrando que sí hay una forma de una transformación de Dios en nuestras vidas, estando allá o estando dentro de la iglesia, por llamarlo de alguna manera, que sea la iglesia el techo o las paredes. Esa sería mi, por ahí, por este lado. Y creo nos queda una pregunta. Nos queda la última pregunta. Ok, ok. Esto está bueno, buenísimo, diría yo. Esto está para uno no, para uno quedarse, mejor dicho, toda la noche aquí en este conversatorio, pero bueno, hay que avanzar. Eh, Tenemos una quinta y última pregunta de acá del grupo de trabajo. Y ahí pues tenemos ahorita ya también la del chat. Y bueno, hemos hablado de este tema en general acerca de lo que es la misión de la iglesia, cuál es la visión de la iglesia, qué tipo de visión de la iglesia es la más pertinente y la que más se alinea a lo que es el reino de Dios o con la palabra y con lo que es la iglesia en sí, en su palabra. Eh, y bueno, doctor, no queremos irnos, no queremos dejar pasar esta oportunidad, ya que usted es presbiteriano, aunque nació allá en en la Bautista. Por ahí estuve leyendo, pero gracias al Señor, pues hoy es presbiteriano y estamos hablando con un presbiteriano aquí. Este, usted que ha estado también muy de cerca con la iglesia presbiteriana en Colombia, ¿sí? Pues usted debe saber que nuestro sínodo salió del otro sínodo, aunque ha estado trabajando con el otro sínodo. Queremos hacerle esta pregunta en términos generales acerca de la iglesia presbiteriana en Colombia. Entendiendo que la iglesia presbiteriana en Colombia es una de las iglesias, y no por decirlo, la más antigua de Colombia, con más historia en Colombia, pero que hoy, por hoy, en la actualidad vemos que ha sido una iglesia que ha perdido como, como auge, ha perdido como crecimiento frente a otras iglesias, ¿no? Frente a otras iglesias. Esta pregunta surge de la siguiente manera. ¿Cuáles podrían ser los factores que hacen que la iglesia presbiteriana, a pesar de su historia en nuestro país, no tenga relevancia e impacto evangelístico y misional en los lugares donde ésta se encuentra? ¿Sí? Entonces, doctor, pues queremos escucharlo. Queremos escuchar su punto de vista acerca de esto. ¿Tendrá esto que ver con todo esto que estamos hablando o qué dice usted? Eh, bueno, es una buena pregunta. Mira, me parece a mí que la Iglesia Presbiteriana de Colombia, en general, no aquí dividiendo
la IPC y el Sínodo Reformado, sino hablando en general de la tradición presbiteriana presente en Colombia, tiene no solamente tienen raíces comunes, ¿no es cierto? Me tocó a mí escribir un trabajito hace años de historia de la iglesia presbiteriana que está publicado también por la FTL. Lo pueden encontrar en la página web de la FTL si desean. Eh, Los estudiantes lo leyeron, César. Está ahí, ¿no? Ah, bueno, perfecto. A mí me parece que eh, la Iglesia Presbiteriana de Colombia, en muchos sentidos, ha reflejado el énfasis de la tradición presbiteriana clásica, de enfatizar los aspectos de la educación y de la salud, y de la, ¿sí? No, por lo que yo he visto y demás, no ha sido la característica justamente la evangelización tradicional evangélica, ¿sí? Eh, y eso mismo ocurre aquí en Estados Unidos con la iglesia presbiteriana, a la iglesia de la que yo soy miembro, ¿no es cierto? La PECUSA. Una iglesia con una perspectiva tradicional de misión, pero fíjense ustedes que cuando vienen latinoamericanos, eh, presbiterianos latinoamericanos a los Estados Unidos y se unen a las iglesias anglos o hispanas, llevan su impulso misionero evangelístico y yo creo que enriquecen a la iglesia. Yo creo que la revitalizan, la energizan con una mirada y una fuerza que ella misma no tiene. Entonces, a mí me parece que la Iglesia Presbiteriana de Colombia necesita una revitalización, clama por una revitalización, pero la revitalización de la Iglesia no la dan los líderes, ni tampoco la Iglesia puramente. Principalmente, la revitalización de la Iglesia es fruto de la obra del Espíritu Santo. No hay revitalización de la Iglesia sin la obra del Espíritu Santo. No hay revitalización de la iglesia sin la permeación de la Biblia en la vida de la iglesia, guiando su misión. La iglesia presbiteriana, la tradición reformada, se caracteriza por entender, ¿no es cierto?, la revelación bíblica como para ser entendida a la luz de la palabra del Dios encarnado en Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto con respecto a esta pregunta? Que esa revitalización de la iglesia de Jesucristo solamente se da cuando el Espíritu Santo fluye, rebalsa y hace que todos vivan un Pentecostés, que la gente empiece a alabar a Dios, que la gente empiece a transformar sus vidas, ¿sí? De los creyentes y de los líderes, vidas transformadas, ¿entienden? Eh, cuando, cuando los programas de la iglesia son rebasados. Fíjense ustedes, ¿a qué se reunían los hermanos en la primera iglesia en Jerusalén cuando llega la venida del Espíritu Santo? Se reunían para orar, para contarse lo que les estaba pasando, para comer juntos, para leer las escrituras y alabar a Dios. Viene el Espíritu Santo y ¿qué hace? Los saca hacia afuera y los moviliza hacia afuera de las paredes. ¿A qué? A predicar el Evangelio, a hablar del amor de Dios, para que den testimonio de lo que les está pasando, para que den testimonio de su fe. ¿Se entiende lo que digo?
Es decir, cuando el Espíritu Santo revitaliza, llena y renueva la iglesia, en primer lugar, la iglesia supera los ministerios que tiene. Es decir, no quiero decir que los deja o los echa a la basura, porque no se trata de eso, sino que los supera, va más allá. Por eso es revitalización. No se puede revitalizar algo haciendo lo mismo. No se puede transformar algo haciendo lo mismo. No se puede crecer hacia otra forma de iglesia haciendo lo mismo. Entonces, revitalizar tiene el desafío de cambiar. Pero cambiar bajo la guía del Espíritu Santo y la guía y la inspiración de las enseñanzas de las Escrituras. Segundo, la transformación de la iglesia tiene que ver con los hermanos y las hermanas, con los líderes. Pero si los hermanos y las hermanas y los líderes y las lideresas de las iglesias no son transformadas, sino se quedan en sus propias ideas, sus propios entendimientos, entonces no hay transformación de la iglesia. No hay transformación de la iglesia sin transformación del liderazgo. Tomen nota de esto. No hay transformación de la iglesia sin transformación del liderazgo. No hubo reforma hasta que no aparecieron líderes de la reforma en grupos. Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Leo Bucer, Calvino, Farre, Lanquilapios, tantos otros. Y todos ellos abrazaron la reforma. Fueron revitalizados con la visión nueva de evangélica de la reforma y así pudieron ellos transformar, o si ustedes quieren, reformar la iglesia. Así que, ¿qué es lo que necesita la iglesia? Líderes transformados. No solo líderes transformados, lideresas transformadas. No solamente teólogos transformados. Porque en la Edad Media, en el siglo XVI, la iglesia estaba repleta de teólogos. No estaba repleta de líderes teólogos transformados. Después la Iglesia Católica hizo su propia evaluación, después de la Reforma Protestante, y en el Concilio de Trento hicieron ajustes para corregir y transformar a su cuerpo clerical. Pero, ¿qué es lo que necesita la Iglesia? Un liderazgo transformado. ¿Qué necesita la Iglesia? Necesita ser revitalizada, pero solamente esto ocurre por la obra del Espíritu Santo y la guía de las Escrituras. La guía de las Escrituras para todo, para las creencias y para las prácticas. Es decir, para las enseñanzas teológicas y para las enseñanzas éticas de cómo conducirse como pastores, pastoras, líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esto pase, la iglesia rebalsa su ministerio. Es decir, los ministerios que tiene le quedan cortos. Empiezan a crecer, porque justamente eso hace la revitalización. Pasa que a veces los pastores estamos muy cómodos con lo que tenemos. A veces tenemos ya mucho trabajo y no queremos más. Y a veces cuando eso pasa, tenemos que preguntarnos si estamos construyendo nuestro rancho para estar felices y jubilarnos, o si somos solamente instrumentos de Dios para dejarnos movilizar por ese espíritu que está trabajando también en la iglesia y fuera de la iglesia. Así que esa sería mi respuesta, hermano Frank. Muchísimas gracias, doctor. Créame que es muy, muy, muy pertinente, enriquecedora, impactante. La verdad no esperaba escuchar tanto de lo que dijo acerca de lo que es la revitalización de la iglesia y lo que usted ve que necesita nuestra iglesia o la iglesia presbiteriana en Colombia. Y bueno, lo anoté mucho de eso.
y es para reflexionar, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí somos presbiterianos y de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, y es para reflexionar en esto. Bueno, muchas gracias, doctor, nuevamente. Son las 8:50, tenemos 10 minutos, así que le doy el tiempo a nuestro hermano Gerardo. Creo que alcanza para algunas preguntitas que están en el chat. Bueno, no, no hay equivocación en la apreciación que hicimos al iniciar, que esta conversación realmente iba a ser enriquecedora. Creo que le ha dado unos puntos muy precisos. Voy a decir algo que no sé si a los otros grupos les parezca, pero tuvimos un excelente invitado. Hemos tenido unas conversaciones muy buenas, pero esta ha sido una de las mejores, con el respeto de todos los demás. Eh, no sé, nos queda poco tiempo, le doy paso a los entrevistadores. Yo no voy a hacer las preguntas del chat, o no sé si el profe hace las preguntas. Entonces, muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes, excelente conversa. Qué buenos estos espacios de diálogo. Gracias, doctor César. Pues sería darle espacio a una pregunta. Creería yo que no nos da para más, para respetar el tiempo. Por ahí está un compañero. Vamos a darle la palabra a un invitado. El hermano David Hernández quiere pronunciarse por un momento y preguntar. Vamos a darle el espacio a un invitado para ser buenos anfitriones, ¿cierto? David, adelante, si quieres abrir tu micrófono. Creo que está abierto. Sí, ok. Bueno, la pregunta voy a ambientarla con dos frases. Una es que me llamó la atención y buenas noches a todos. Hermano César, ¿cuál sería ese hilo conector que me daría la confianza de que esta iglesia, esta comunidad, etcétera, sí está por lo menos en sintonía o en el espíritu del reino? O sea, ¿por qué? No, esa no es la pregunta realmente, es más como inquietud que queda aquí en mi cabeza. Por ejemplo, hubo momentos que en los comentarios pareciera que como que si es católico no es iglesia. O sea, no es mi iglesia. Volveríamos entonces al comienzo. Y la pregunta es, al final entonces la Missio Dei, ¿tiene que ver con la iglesia o con el reino? Sí, en ese orden de ideas en el que fuimos recorriendo todo el tiempo. Porque creo que ahí es donde a veces también puede estar la dificultad que tenemos de entender lo integral como no espiritual. Entonces es más o menos como esa inquietud hacia grandes. Sí, bueno, gracias hermano por su pregunta y su inquietud. El ojo y me duele. Yo Sí. diría lo siguiente al respecto. Mire, eh, ustedes saben que Lutero y Calvino y también Zwinglio, ellos no condenaron a la Iglesia Católica Romana. No la vieron como una iglesia falsa. Ellos condenaron las enseñanzas equivocadas de la Iglesia Católica Romana del siglo XVI. Ellos nunca vieron con una, digamos, con una negación de la fe. Ellos sí denunciaron y criticaron los vicios en el cuerpo clerical, sí, en los abusos financieros, en las doctrinas, etcétera. Pero la iglesia reformada se caracterizó por el aprecio a la tradición católica, porque de allí venimos. ¿Sí? Esa es la diferencia de la reforma magisterial de la reforma radical. Estoy usando términos técnicos acá en historia. ¿Sí? La reforma magisterial se caracteriza por el reconocimiento de su herencia con la Iglesia Católica Romana. De allí sale y corrige, por eso se habla reforma de la Iglesia.
la iglesia, la reforma radical, se caracteriza por un corte y una negación absoluta, negación del bautismo y etcétera, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que para la iglesia reformada, aceptar todo lo que había en el catolicismo de aquel siglo XVI y del siglo XXI sea todo bien de acuerdo a sus propias creencias. Obviamente que no. Por eso justamente se separan. Pero en un principio, ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio quisieron dejar la iglesia, sino quisieron más bien reformarla. Pero fue el rechazo de la curia católica y la condenación y el conflicto y la persecución que llevó a relaciones más ariscas, violentas, y ustedes saben, después de la guerra ahí entre las iglesias, un desastre, esa parte de la historia de la iglesia. Eso en primer lugar. Entonces, nosotros como reformados, como presbiterianos, que somos ecuménicos, porque una de las características que es esencial en la tradición reformada, una de las 4 marcas que se señala en la reforma, una de las 4 marcas de una verdadera iglesia es que sea una iglesia católica. Y no significa esto católica romana y apostólica, sino católica que abraza a los hermanos y hermanas de la iglesia esparcida por todo el mundo. ¿Es cierto? Bueno, no voy a hablar de las marcas de la iglesia ni las 2 cosas que señala Calvino y demás, porque no es el tema, pero lo que sí quiero señalar es que reconocer la catolicidad de la iglesia es muy importante para la iglesia evangélica en este tiempo, porque el surgimiento de grupos en estos últimos, yo diría, 40 años, hay un surgimiento de una corriente como que dice, los cristianos somos los evangélicos y los católicos son católicos, ellos no son cristianos. Y eso es falso por definición, porque la religión cristiana abarca muchas ramas. La Iglesia Católica es una de ellas y la más vieja, ¿sí? Después viene la ortodoxa, después viene la reformada, después viene la luterana, después viene la reformada, después viene la anglicana, después viene los bautistas, después vienen los pentecostales y qué sé yo. Muchas ramas del cristianismo. Todos somos cristianos. No creamos que el cristianismo es de los evangélicos. Somos la rama evangélica del cristianismo, la rama reformada, presbiteriana. Tenemos que vernos no como enemigos, sino como parte del cuerpo de Cristo. Porque otro distintivo, otra de las 4 marcas es que creemos que la iglesia es una. Creer que una iglesia es una no quiere decir que desconozcamos las diferencias, pero sí que señalemos y tomemos conciencia de que somos parte de los otros, y los otros son parte nuestra también. Que otros no lo vean así, no nos debe llevar a pensar de la misma manera. Nuestra teología reformada, en ese sentido, valora el concepto de la unidad de la iglesia. Por eso que somos una iglesia ecuménica. Bueno, entonces, lo otro, hermano, con respecto lo que hablabas del reino, un poquitito, ¿verdad? ¿Esa era la otra pregunta? Porque preguntaste un poquito sobre... Sí, sí, no quiero alargar, es porque No, decía que si entonces la misión, que es de Dios, tiene que ver o más con la iglesia o con el reino. oh, Y lo ok. complementaba diciendo porque de pronto la misión lleva a transformar la sociedad y no necesariamente a que en esa misma proporción la iglesia crezca.
Sí, O como ha pasado en Brasil, que es lo contrario. ok, La supuesta iglesia ha crecido mucho y la sociedad ha empeorado. sí. Eh, hay dos conceptos que aquí hay que diferenciar. Una cosa es la missio Dei y otra es la missio Ecclesia. Son Ujú, dos cosas distintas. ujú, Y porque sean distintas no quiere decir que sean opuestas, sino que son dos cosas distintas. ujú. Pero la missio Ecclesia debe estar sujeta a la missio Dei, ¿sí? Porque es la misión de Dios en el mundo previa a la aparición de la iglesia como movimiento y de la iglesia como institución. Entonces, la, un pastor tiene que saber manejar y guiar la misión de su comunidad. Si un sínodo tiene que velar por el cumplimiento de la misión de sus desafíos, de sus metas, etcétera, etcétera, etcétera. Y trabajar y equipar personas para el cumplimiento de esto, lo cual es completamente legítimo y tiene que ser así. Pero a eso me refería yo, ¿sí? Eh, lo ideal siempre es que la missio ecclesia esté en sintonía, inspirada y conducida por la missio Dei, siempre, Muchas gracias. sí. Bueno, muy buena conversa. Vamos cerrando nuestro ciclo de conversaciones. Nos falta una el próximo viernes, doctor, como le decía. Le agradecemos su compañía, disposición de estar aquí, de estar con nosotros. Ha sido una conversación muy agradable. Decían ahí en el chat, dijo Gerardo, hemos tenido una muy buena conversación. Y le dijeron los del primer grupo, todas han sido buenas. Estos muchachos. Doctor, gracias. Ellos van a hacer el trabajo final. Yo se lo quiero enviar a ustedes también para que pues, conozcan como las conclusiones a las que ellos llegaron después de verlos y de escucharlos. Eh, Muy bien, ha sido una bendición. Seguimos en contacto, doctor César. Ojalá en un futuro no muy lejano podamos estar en un curso aquí sincrónico y asincrónico con usted y con el grupo. Salúdenos por favor a su familia y oramos al Señor que su nuevo proyecto de migración tenga el respaldo, la compañía y la bendición del Señor. muchas gracias. Igualmente, saludos a todos. Les felicito por los estudios y el tiempo que dedican a esto y adelanten con todo. Sépanse y entiéndanse que Dios los está usando y los está preparando para algo más. Siempre piensen en esto. Lo que hago, lo hago porque yo sé que Dios tiene algo más para mí, más adelante. ¿Qué es eso? Yo no sé, yo sé. Y uno tiene que hacer las cosas confiando en eso. Muchas gracias, César. Muy Hasta amable. luego. Muchachos, bendiciones a todos. Muy buen tiempo. Cuídense mucho, que estén